Bueno, muy buenos días con todos, ¿no? Muchas gracias por asistir a esta sesión de retroalimentación planificada para este día. Nosotros vamos a dar algunos lineamientos que nos permitirán precisamente ya comenzar la escritura de nuestro artículo. Miren, en primera instancia, por favor, no sé si me ayudas, Marle. Vamos a compartir nuestras ideas de cómo deberían ser los temas. Claro que sí, de acuerdo, y para ponerlos de acuerdo con ustedes precisamente, todo esto enfocándonos bajo la idea de plantearlos como revisiones de literatura. Pero por favor, no es una camisa de fuerza. Si alguien nos dice, no, miren, vamos, quiero plantearlo bajo otro mecanismo, sin problema y nos ponemos de acuerdo luego, ¿ya? Hemos tratado, por favor, aquí de acoger en primera instancia el tema de APA para los temas. Ustedes saben que en títulos APA nos dice que deberíamos tener hasta 12 palabras. Hemos tratado de que se maneje ese contexto, ¿no es cierto? De tal manera de ir afinando cada uno de ellos para que quede de la mejor manera planteado, ¿ya? Entonces, Marlene, no sé si tú me ayudas, por favor, en primera instancia con esa lectura de los temas, ¿cómo están? Y dependiendo, Sí, si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo nosotros planteamos, por favor, podemos ir conversando para decir, miren, así quedaría mejor mi tema, porque el tema es de ustedes. Acuérdense de eso. Marlene, por favor, muchas gracias. muchas gracias Jorge Armando y a todos los investigadores. Muy buenos días a esta sesión de retroalimentación donde básicamente vamos a dejar todos los lineamientos para comenzar la escritura de nuestras investigaciones. Como ya lo había mencionado Jorge, estos son los temas que ustedes nos han enviado y esta es la propuesta de tema que nosotros tenemos para ustedes, junto con la definición de los tutores de acuerdo al área de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Anaya, ¿no? Que ella nos enviaba estudio de la representación del género femenino como expresión de la cultura de masas en el sticker. Nuestra propuesta de tema para ella es estudio de la representación de género femenino en el sticker como expresión de la cultura de masas. Marlene, aquí solamente aclarar que parecía que el tema estaba un poquito partido cuando nosotros decíamos Ujú, representación de género femenino, ¿no es cierto? ujú. Y luego le poníamos expresión de la cultura. Entonces, parecía que teníamos tres aristas temáticas. Y entonces, entendemos nosotros, no sé si nos ayuda Sanaya, que es la representación del género femenino en el sticker, y eso es un concepto. Y el segundo concepto es como expresión de la cultura de masas. Entonces, por eso le cambiamos un poquito el orden nada más, Anaya. No sé si estás por ahí, ¿no? No está todavía conectada. Bueno, Ya me pero la... esa era la lógica, ¿ya? ¿Sí? Ya dale, Marlene, por favor. Y perfecto. El segundo tema que tenemos es de María Belén. Entonces ella nos enviaba análisis del engagement en las redes sociales Facebook e Instagram del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera. A María Belén le habíamos sugerido que pueda enviarnos el estudio previo que ya había hecho. Sin embargo, nos hemos animado a sugerirle, ¿no? Un tema de revisión de literatura que sería engagement, o sea, vamos a hacer el análisis del engagement y ahí vamos a poner todo lo que sería constructos de soporte y aplicaciones en Facebook e Instagram, ¿no? Para que sea una revisión de literatura. No sé si está María Belén también. No, no está ahorita conectada, pero justo estoy escribiéndola. Perfecto. Entonces vamos con el tercero, ¿no? Que sería de Andrés Gómez, factores que influyen en los emprendimientos de los jóvenes ecuatorianos. Él nos mencionaba que era docente de esta materia y bueno, nos animamos a sugerirle el tema el emprendimiento y sus factores de influencias. Y ahí él podría hacer un análisis de casos o sea, un análisis de los casos que él quiera poner en su investigación, ¿no es cierto, Jorge? Marlene, sin querer entrar a hacer estudios de casos, ¿no? Pero Exactamente. resulta que hay ciertas revisiones de literatura en las cuales nosotros en los resultados podemos ir mencionando lo que está pasando, ¿no es cierto?, en ciertos entornos que ya hemos trabajado. Y me parece a mí que Andrés nos pedía precisamente eso, ¿no? Quiero plantear como resultados aquello que nosotros ya tenemos, inclusive nos decía que quería hacer algún documental o alguna cosa de eso. Entonces, con ese tema le damos la libertad para que él ponga sus casos también en la parte de resultados, ¿no? Sin querer ser un estudio de casos,
sino más bien de revisión de literatura, utilizando también la técnica de la observación, como nos puede pasar en algunos trabajos de acá, ¿no es cierto? Que no necesariamente es revisión de literatura formal, eminentemente de la parte formal en bases de datos y eso, sino que también siempre será bueno alimentar los estudios bajo aquellas concepciones de la realidad que nosotros vivimos el día a día. Por eso está planteado el tema así, Marlene, ¿ya? Y no sé si está por Perfecto. ahí, sí, Andrés, ¿no? Sí, está aquí. Andrés, ¿nos Andrés por escuchas? ahí. Está con problemas con el micrófono. Bueno, chévere, ya. Así está. Entonces, sigamos nomás, Marlene, por favor. Ya, tenemos el de María Burga, que ella nos envió el tema Impacto socioeconómico en la gestión financiera en las pymes del sector comercial en Bogotá y Quito. Y nuestra sugerencia para María es la gestión financiera, ¿no? O sea, vamos a analizar la gestión financiera, vamos a estudiar la gestión financiera y el impacto, ¿no? Y su impacto socioeconómico en las pymes. Ella tranquilamente, sin tal vez necesidad de limitar en el tema de investigación Bogotá y Quito, ella podrá ya en la investigación desarrollar esta parte, ¿no? Que ella le quiere dar ese énfasis en este lugar. Entonces, Jorge, quizás Si algo algún, más. si algún rato Ujú. queremos hacer un análisis comparado, de repente esto de la selección de la unidad de análisis podemos ponerlo en la metodología, ¿no? Sin problema. Entonces no hace Exacto. falta que esté en el título. Y de repente le damos un poquito más de holgura a nuestro tema, porque miren, así como estaba planteado, María, el primer tema, nos obliga a que nosotros hagamos un análisis comparado, ¿no es cierto? Y al hacer un análisis comparado, seguramente cae en un estudio empírico. Entonces, nosotros decimos, dejemos el tema un tanto más amplio y veremos en el transcurso de la escritura a ver cómo le vamos delineando, ¿ya? Entonces, esa era la concepción que teníamos para este tema. Perfecto. Luego estamos con Iván Cruz. Él nos enviaba estudio de la aplicación de elementos de la animación gráfica de la cultura pop en el diseño de moda del estilo aesthetic, ¿no? Entonces, más o menos quedaría así, animación gráfica de la cultura pop en el diseño de moda del estilo aesthetic. Creo que eso está bastante claro, ¿no? Y lo propio, tal vez en el título hemos quitado las palabras análisis, estudio, porque en una revisión de literatura no es tan necesario poner estas palabras, ¿no? Que podrían incluso poder ser redundantes. Entonces, más o menos esa sería la sugerencia. Ya, correcto. Gracias, sí, estamos por ahí. No le cambiamos prácticamente nada, solamente era el tema del título para que se ajuste a las normas APA, nada más, ¿no es cierto? Sí. Ya. Exacto. ¿Listo? Gracias. Gracias. Entonces, estamos también con Dorian Chávez. Él nos enviaba el desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el ámbito cultural, social y económico. Bueno, el artículo de Dorian tiene un enfoque multidisciplinar. Estaríamos hablando de un posible artículo complejo. Entonces, en la complejidad se manejan interacciones, ¿no? ¿Para qué? Para que en una investigación, si digamos nosotros tuviéramos que considerar estos tres ejes, cultura, sociedad y economía, sería demasiado extenso. Entonces, la complejidad nos permite justamente a través de una interacción hacer el estudio, ¿no? Desde una condición de encuentro. Entonces, la interacción cultura, sociedad, economía, que sería nuestra interacción en la inteligencia emocional. Más o menos así habría quedado la sugerencia que tiene por parte del equipo. No sé si está Dorian. Sí, y aquí nosotros, el pensamiento era el siguiente, como tenemos tres dimensiones diferentes, ¿no es cierto? Por eso es multidisciplinar. eh, la dimensión cultura, sociedad, economía son dimensiones muy fuertes, ¿no? Son amplias las dimensiones. Eh, pero podemos nosotros tratarlas bajo un concepto de comprensiones en primera instancia de lo que es la cultura, de lo que es la sociedad y de lo que es la economía, si es que nos vamos hasta ese lado. Y ojo, si es que, por ejemplo, a la economía le dejamos ese tinte muy amplio. Podríamos nosotros, si nos ponemos de acuerdo con Dorian, de repente decir, no es la economía, sino de repente es
el consumo, no sé, ya depende cómo Dorian quiera ver, porque economía, ustedes saben, es una corriente bastante fuerte, ¿no es cierto? Y es más, es un área de conocimiento. Al igual que la cultura, porque la cultura, si la visualizamos de una manera mucho más fuerte, mucho más holgada, también tiene muchos nutrientes, ¿no es cierto? Pero el ejercicio podría ser, o podría darse de tal manera de que el tema de cultura, sociedad y economía nos apalanque, sea apalancado, perdón, bajo la idea de teorías de soporte para comprender lo que significa cada uno de esos entornos, ¿sí? La inteligencia emocional podría ser una especie de método, ¿no es cierto? Y los resultados debería ser y cómo nosotros visualizamos bajo el entorno de inteligencia emocional esa interacción que estamos planteando. Entonces, sí, este es un tema que nos lleva a generar una comprensión de revisión de literatura bajo entornos complejos. Entonces, podemos hacerlo sin problema, ¿no es cierto? Pero ahí está el tema planteado, mi estimado Dorian. Sí, no sé si estás por Jorge, ahí. no está ahorita Dorian, estaba grabando justo esta fracción de explicación, pero quería comentarles que Dorian me había comentado que no es específicamente economía y ahí podría verse, tal vez es el nivel socioeconómico, o sea, como variable. Entonces, miremos después si Dorian se va por esa línea, porque economía es súper amplio, pero tal vez dentro de toda la parte económica será nivel socioeconómico. Hay que mirar qué hay de información también al respecto. Ya, sí, sí, no hay problema. Pero esa es la idea que tenemos por acá, ¿no es cierto? Sí. Gracias, André. Gracias, Sandra. Así es, entonces tenemos una siguiente investigación de Amanda Gilcapi y ella nos manda la promoción de emprendedores en la red social Instagram, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia es, no, hemos mantenido más bien el tema, ¿no? Que ella nos ha enviado. Sin embargo, en esta parte queríamos saber, Amanda, si es que quizás tu objetivo es hacer una especie de metaanálisis, ¿cómo has pensado obtener los resultados quizás, ¿no? De tu investigación? No sé si estás por acá. Sí, buenos días. Bueno, que en base al desarrollo de un artículo bajo revisión literaria, pues yo quería partir desde la parte más general e ir especificando pues en el transcurso, en el desarrollo a ciertos, por ejemplo, factores, ciertas tendencias o resultados que se pueden generar y ciertos tipos de emprendedores, por ejemplo. Pero la recomendación inicial pues fue eso precisamente, empezar por la parte general. Ahora, ¿por qué selecciono este tipo de red social, no? Porque de hecho ya existe una gran trayectoria, existen resultados en el medio para yo poder basarme en eso y bueno, considerando métricas, considerando diferentes plataformas a nivel online. Entonces yo tengo proyectado desarrollar esta investigación. No sé si está correcto o me puedan recomendar alguna otra alternativa. Amanda, mira, nos sacas un poquito del concepto que nosotros tenemos porque, mira, lo normal que hemos hecho es hacer estudios de metaanálisis, ¿sí? Eh, en las plataformas científicas, ¿sí? Entonces tú coges y dices, mira, entré a Cielo, entré a Redalig, entré a Iri Plus o lo que sea, ¿no es cierto? Y vas poniendo ahí las condiciones de búsqueda y en función de eso sale alguna estadística, ¿no es cierto? Sale diferentes estadísticas, perdón, que nos llevan a tratar de agrupar los estudios realizados por ahí y en función de eso nosotros tenemos nuestros resultados, ¿no es cierto? Pero justo ayer conversábamos tu tema, Amanda, ¿no? Y decimos, ¿y por qué no podemos hacer en una red social? O sea, sí, ¿y por qué no? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, sí, o sea, el tema es que entramos un ratito también a Instagram, ¿no es cierto? Y vemos que tiene métricas y tiene todo. Entonces, sin problema, podemos manejar este tema, ¿no es cierto? Y lógicamente, tú tendrías que apalancarlo en primera instancia, luego ya con la persona que va a hacer tu tutoría, nosotros vamos a ponerle el concepto de investigación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no sea solamente el estudio de mercado, porque parecería ser una especie de estudio de mercado, pero hay que ponerle el concepto de investigación. Entonces, el concepto de investigación tendrá que ir en la parte introductoria. Es decir, tú tienes ahí promoción de emprendedores.
y tienes redes sociales, mira tú. Entonces resulta que, por ejemplo, a la red social tú le puedes apadrinar con la teoría de sistemas sin problema. Y ya tienes una teoría fuerte de soporte, ¿ya? Al concepto de promoción, tú tienes las teorías de comunicación y tienes también teorías fuertes, sin problema. Es decir, tú vas a dialogar entre comunicación, ¿no es cierto? Vas a dialogar entre sistemas, ¿ya? Y después tú vas a coger y vas a decir, ah, bueno, esas dos teorías fuertes apadrinan mi estudio de investigación, ¿no es cierto? Y después, el Instagram y el concepto de emprendedores es tu unidad de análisis, sin problema. Entonces, podemos direccionarlo bajo esos contextos, Amanda, de tal manera de que tu tema pueda ser realizado sin que tengamos ningún inconveniente. ¿Listo, Amanda? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Yo creería, Jorge, que no debe dejar de lado la teoría de la comunicación de Shannon y Weaver también. Sí, la teoría de comunicación de Shannon está bien. Gracias. Ujú. Y la teoría de sistemas de Bertalanffy, ¿no es cierto? También tienes que plantearlo. Algún rato en las guías ya te vamos a ir sugiriendo teorías de soporte, ¿ya? ¿De hecho? Porque de Listo, ahí nace muchísimas todo. gracias. De ahí nace todo. Ok, Bacán. perfecto. Perfecto, gracias, Amanda. Continuamos con Carlos Romero, ¿no? Y nos gustaría que Carlos también nos exprese un poquito más, quizás la idea que él tiene de su investigación. Nos había sugerido o nos había enviado investigación sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la privacidad y seguridad personal y el diseño de técnicas para mitigar los riesgos asociados. Nosotros más o menos hemos tratado de darle no sé, un enfoque hacia que él nos quiere explicar, por ejemplo, el aprendizaje, la seguridad y los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hemos propuesto el tema de inteligencia artificial, aprendizaje, seguridad y riesgos. No sé si está Carlos para poder comentarnos un poquito de esto. Marlene, Buen día. perdón, ya le doy la palabra a Carlos si es que está presente, sobre todo porque me corresponde a mí la parte tutorial, ¿no? No nos olvidemos que en primera instancia, desde la primera oportunidad que tuvimos de tener el contacto, y estuvo presente Andrea y Jorge explicaba que prácticamente todos los temas fueron revisados en esa reunión por Jorge. La finalidad es darle ese esquema y ese formato inicial de que sean de revisión de literatura, ¿no? Entonces, en el tema como tenía inicialmente Carlos propuesto, pues nos parecía que como que queríamos abarcar inclusive una investigación empírica, ¿no? Y el día de ayer en la noche con Jorge y Marlene discutíamos fuertemente esto, ¿no? Fuertemente esto de la inteligencia artificial, porque inicialmente no sabíamos si queríamos ir hacia la parte de la ciberseguridad, es decir, la seguridad de los datos, o si queríamos ir hacia la parte académica de garantizar o de cómo podemos garantizar los docentes de que los trabajos no sean realizados a través de los famosos que están de moda ahora de los chatbots de estos, ¿no? Que están muy de moda. Con la finalidad, insisto, de dejarle como una revisión de literatura, habíamos puesto la inteligencia artificial, aprendizaje, seguridad y riesgos, ¿no? Esto implica, como le explicaban a Amanda, que en la introducción nosotros tendremos todo lo que se desarrolla de la parte teórica de la inteligencia artificial y en la parte de los resultados nosotros pretenderíamos ver algunas cosas que ya existan en cuanto al aprendizaje, a la parte de la seguridad y a la parte de los riesgos de seguridad, ¿no? Que es lo mismo, mi estimado Carlos, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que sí, digamos que al tema no es que lo he tratado, digamos, de una manera muy clara, ¿no? Porque sí, en realidad lo que usted acaba de decir, Armando, es una síntesis de lo que en realidad quisiera hacer como tal. En primera instancia, nosotros estamos pensando hacer otro proyecto de tipo laboratorio más bien, pero por cuestiones, digamos que laborales, más bien me orienté a que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo obviamente estas herramientas están impactando en la calidad
tanto de los trabajos y el aprendizaje como tal, porque todos sabemos que hoy en día hablamos muchísimo de probablemente el más famoso que es del chat GPT y cómo obviamente este está teniendo una incidencia bastante notoria, especialmente en nuestras carreras. En el caso de la carrera de desarrollo de software, por ejemplo, que es en donde yo me desenvuelvo, la herramienta se utiliza para la codificación, es decir, para, por ejemplo, solucionar algoritmos de codificación y si bien resulta muy práctica, también obviamente va restando esa habilidad, digamos, de deducción y de utilización justamente por parte de, obviamente, de los programadores, no solamente, obviamente, al nivel estudiantil, sino ya en el desarrollo profesional. Entonces, sí, la idea era más bien por ahí. Entonces, yo sí veo que la han sintetizado bastante bien y que pues puede ser muy interesante desarrollar algo bajo ese concepto. Ahora, claro, sí, la verdad es que también es poca la experiencia que yo tengo en investigación, pero sí es un tema que creo que sería bastante interesante analizarlo desde ese punto de vista. Correcto, Carlos. Sí, sí, es un tema muy interesante y por eso consideramos que creo es importante que se trace un camino desde una investigación de literatura para ver precisamente los resultados, las implicaciones, y posteriormente, pues ya dependiendo del grado de interés en la investigación, usted podría seguir desarrollando, qué sé yo, un metodológico, un empírico, un demostrativo o un estudio de casos, ¿no? Entonces estamos de acuerdo. Sigamos, Sí, Marlon, sí, por favor. sí, de acuerdo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, ya posteriormente igual les iré diciendo uno por uno hasta que se conecten todos sus tutores, pero en caso de Carlos está con Armando, ¿no? Vamos con la investigación de Marilyn Velasco. Ella nos ponía el tema, ¿no? El por qué enseñar la interculturalidad en la educación inicial. Entonces, nosotros le proponemos a Marilyn interculturalidad en la educación inicial. No sé si estás, Marilyn, por ahí para que nos expliques un poquito tu tema de investigación. No, no se encuentra conectada, justamente estoy grabando, pero pueden darle la retroalimentación para dar el enfoque y ya me reuniré con ella. Bueno, sí, mira, André, aquí el tema es, cuando nosotros ponemos el por qué enseñar, es verdad, a nosotros nos suena como que esa parte introductoria que pone es parte de la discusión, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el artículo tiene introducción, la parte introductoria, el método, los resultados y la discusión. Y la discusión es el espacio abierto, ¿no es cierto?, amplio, en donde nosotros podemos ir poniendo todo aquello que nosotros necesitamos manejar como aportes dentro de nuestro artículo de investigación. Entonces, por eso le habíamos precisamente quitado la primera parte del por qué enseñar, ¿no es cierto? Y vamos a poner la interculturalidad en la educación inicial, que a nosotros nos parece que es un tema que no solamente es importante analizarlo, sino que también a nivel de los organismos rectores de la educación, no solamente superior, sino también de los otros estamentos, comienza a tener fuerza porque de repente hay una serie de conceptos, de culturas que nosotros hemos ido dejando de lado y que necesitamos manejar integración, ¿no es cierto? Entonces, sí, es un tema muy interesante, ¿no es cierto?, de abordarlo y tendríamos que ir definiendo lo primero, ¿no? Es cuál es esa gran comprensión de interculturalidad que tenemos. Acuérdate, Andrea, que nosotros por acá tenemos en nuestro, en nuestra red tenemos el concepto de las transculturas, ni siquiera solamente de las interculturas, ¿no? Pero entiendo que tiene que ir de a poquito. Interculturas, tratar de ir comprendiendo, ¿no es cierto? Aquellas creencias, aquellas costumbres, aquellos pensamientos de las diferentes culturas en lo inter. Y la trans es ponerse del lado de las otras culturas para generar mejores comprensiones. Entonces, sí, o sea, es un diálogo que podemos hacerlo de una manera muy interesante. Habría que conversar con Marilyn para ver cómo ella lo tiene visualizado, de tal manera de ir enfocando el estudio. Dale, Marlene, gracias. Jorge, muchas gracias. Vamos con Patricia Viracocha. Ella
su tema es tecnología web móvil en el proceso de comercialización de los pequeños productores. Entonces, la sugerencia para Patricia es la aplicación web móvil en el proceso de comercialización. No sé si estás, Patricia, para poder también retroalimentarnos acerca de tu investigación. Sí, buenos días con todos. Sí, sí, estoy por acá. Sí, sí, o sea, lo que me parece que estuviera como medio general. No sé si lo que estaba queriendo, o sea, hacer con esta investigación es un poco adentrar porque puede ser el proceso de comercialización. ¿En dónde? ¿En qué área? Entonces, es en la comercialización de productos agrícolas. O sea, esa es la idea de- del proyecto, de la investigación. Patricia, tú quieres hacer una aplicación. Si quieres hacer una aplicación, vamos a hacer un estudio de casos. No tenemos problema, pero el entregable en los resultados va a ser diferente, ¿sí? El entregable en los resultados de un estudio de revisión de literatura es el estado del arte, ¿no es cierto? Con las apreciaciones que tú tienes, ¿ya? Ujú. Una especie de síntesis de aquellos temas que tú puedes ir averiguando. El entregable en los resultados en un estudio de casos es lo que tú quieres hacer. Es decir, mira, vamos a manejar esta aplicación, ¿no es cierto? Y así se está utilizando en el sector. Si quieres hacer así directamente como estudio de casos, no tenemos problema, pero desde el inicio tenemos que tener claro de que los entregables son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya decisión tuya, tú vele, Patricia, ¿sí? Ya, chévere. O sea, no hay problema, podemos hacerlo. Se puede hacer eso, ¿sí? Y si quieres plantearlo así como tú nos estás diciendo, serían que aplicaciones web móvil en el proceso de comercialización de pequeños productores. Así directamente, ¿no? Eso es lo que tú dices, ¿sí? ¿Está bien? De pequeños productores. ¿Ya? Pero ahí tenemos que poner que es un estudio de casos. ¿Listo? Ya. Ya, por favor, Marlene, que sea estudio de casos, ¿ya? Ya, listo. Perfecto. Vamos con Alejandra Benítez. Ella nos envió el tema Implicaciones sistemáticas del origen y evolución del concepto flexibilidad psicológica. Y a ella le sugerimos implicaciones sistemáticas del origen y evolución del concepto en la flexibilidad psicológica. Es el mismo, mi estimada Marlene, porque estaba planteado, Ok, como estaba planteado, le mantuvimos perfecto. porque creemos que está claro, ¿no es cierto? Son las implicaciones sistemáticas del origen y de la evolución del concepto de la flexibilidad psicológica, ¿no? Evidentemente, la parte de la introducción, la parte de las teorías deben surgir desde la parte de la psicología, ¿no es cierto? Para ver cuáles son las implicaciones en los resultados, por favor, ¿sí? No sé si Así está es. presente Patricia. Ah, perdón, Alejandra. Alejandra. Sí, aquí me encuentro. Buenos días. Coméntenos Em, si hay alguna inquietud, mi estimada Alejandra. no, justamente habíamos quedado en eso, ¿no? Que se haría como la revisión de las implicaciones sistemáticas, ahí como que me habían Perfecto. dejado claro un poco Ok, de analizar sus aportes y cómo ha ido evolucionando bien, hasta la actualidad. Ajá, de acuerdo, no hay problema. Sigamos tal mal. cual. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, está definido el tema. Vamos con Mónica. Mónica, también ya habíamos definido con ella el tema, ¿no? Queda como la industria 4.0, escenarios medioambientales y electrónica. No sé si estás, Mónica. Sí, buenos días. Sí, como ya nos pudimos conectar en la segunda tutoría, pues ahí ya lo dejamos bastante claro y cómo estaba direccionado el tema. Ujú, muchas gracias. Perfecto, gracias Mónica. Continuamos con María Gómez y con ella también ya nos habíamos reunido, nos envió el tema Incidencia de la luz sobre el ciclo circadiano en jóvenes de educación superior del sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2009, programa de prevención en el uso de dispositivos electrónicos para estudiantes universitarios. Y ella aparentemente también tiene un estudio multidisciplinar que puede ser un tentativo estudio complejo en el cual había quedado como diálogos multidisciplinarios de los ciclos circadianos.
María, si estás, estaríamos de acuerdo en el tema y ya estaría definido, ¿no es cierto? Marlene, hola, buenos días. O sea, el tema quedaría de esta manera con el título, que este es un título de una tesis anterior o ya se modifica el título por lo que solamente quiero mirar o ver el resultado de este estudio. O no, no sé. A ver, hola María, Hola. te saluda Hola. Armando, ¿cómo está? A ver, independientemente, a ver, nos está diciendo que este tema O ya fue sea, realizado como trabajo. este es un tema que yo tutorié en el 2019 a una estudiante, ese fue el tema propuesto de su trabajo final de grado. Ya, Pero yo ok. quería, era como revisar, o sea, o sea, si frente a los resultados que ella tomó como instrumento la encuesta, podía basarme en estos resultados para escribir sobre esto, o no sé si quedaría así el título o yo lo A tengo ver, que modificar. a ver, que quede claro algo. La semana anterior, el día viernes, creo que habíamos hablado sobre el tema. No Sí, sé si la memoria me falla, pero, o no, por lo menos no lo entendí yo, que ya fue fruto de un trabajo, ¿no? Fue fruto de un trabajo. Por lo tanto, sí, más bien la propuesta sería, y qué bien que le planteamos, sería completamente distinto, ¿no? Sería una revisión claro, de literatura, sí. como diálogos multidisciplinarios de los Ah, ok. ciclos circadianos, ¿sí? Ya, ok, ¿Ya? ya Como entiendo. revisión de literatura para no incluir los resultados del trabajo que ha sido Ah, presentado ok. por la señorita estudiante. Ya, Pero no perfecto. tenemos Ya inconveniente, entiendo. está claro, ¿no es cierto? Ya, ahorita lo entiendo. Gracias. Ya, ok. Ahora, Muchas perdón, gracias. Margarita, mira, será bueno ir comprendiendo algo. Normalmente a nosotros nos han dicho que cuando uno hace un trabajo de investigación y ya tiene un trabajo desarrollado, se puede sacar por lo menos 3 artículos científicos. Eso es una especie de voz populi que por ahí ha corrido, ¿no es cierto? Una Entonces, consigna de el investigación. primer artículo del primer capítulo, que normalmente el primer capítulo es revisión de literatura, ¿no es cierto? Ya. Ujú. El segundo artículo dicen que es de la parte de método y el tercero que es de la parte de los resultados. Entonces, nos han vendido esa idea, ¿no es verdad? Nosotros concordamos hasta la primera parte, ¿sí? En la primera parte, nosotros decimos, mira, sí, oye, qué bueno que te puedas basar en algunos trabajos ya hechos para ver cómo hicieron esa revisión de literatura y para ver si tiene sustento lo que luego plantearon. Ya. Está bien hasta ahí, ¿no es cierto? En el Ya. del método ya empezamos a flaquear un poquito, ¿sabes por qué? Porque resulta que yo planteo mi método, ¿no es cierto? Para demostrar mi tema, para demostrarlo. Yo planteo mi método, pero no necesariamente eso es un estudio metodológico, ¿ya? Es el método para mi tema, ¿ya? Pero ¿qué tal que yo quiero hacer un análisis de los ciclos circadianos y encontré sí un artículo metodológico que me diga, estas son las variables que tú tienes que utilizar para demostrar tal cosa? Por eso, normalmente cuando se está estudiando los famosos doctorados y eso, mucha gente les cogen y les hacen pasar horas de horas de horas buscando artículos metodológicos, porque dicen, es que esas técnicas ya están probadas. Tú coges ese artículo y después haces la aplicación. Entonces, por ahí ya se desdibujó la idea de que la parte de método, ¿no es cierto?, también pueda convertirse en un artículo. Y el tema de resultados ya depende de cómo tú plantees la investigación. Entonces, sí, si tú quieres plantearle, o sea, si tú quieres utilizar el trabajo que tienes por ahí, puede servir de referencia el trabajo que tú tienes, sin problema. Pero por favor, te invito a que revises la primera parte de ese trabajo, ¿sí? La Ya. primera partecita. ¿Cómo construyeron ustedes, ¿no es cierto? Esa parte teórica, hacia dónde les llevó. Y seguramente ahí puede ser que te salgan algunas dudas, Margarita. Decir, oye, pero también puedo analizarle desde este lado, desde este lado, desde este lado. ¿Desde dónde quieres construir tu pensamiento alrededor de los ciclos circadianos? Por eso lo dejamos así un poquito amplio, ¿no es cierto? De tal manera de que tú en este momento digas, sí, mira, mi reflexión al 2019 fue esta. Al 2023, mi reflexión es esta. Podemos ir evolucionando el concepto sin problema. Sí, Margarita, ¿estamos? Perfecto, gracias. Muchas A ti, gracias. Margarita, muchas gracias. Gracias, María.
Vamos a continuar con Cristian. Cristian nos envió el tema prácticas sostenibles en la optimización de la gestión de residuos de la producción de viviendas en la ciudad de Quito. ¿No? Aparentemente nosotros habíamos designado como su área de estudio un área ambiental. Entonces, nuestra propuesta para Cristian es la optimización de gestión de residuos como mecanismo de prácticas sostenibles. Cristian, si estás en sala, por favor, coméntanos un poco tu idea, si estaríamos ya definiendo con esto el tema de investigación. Buenos días a todos. Realmente lo estaba revisando, estaba escuchando. Tengo la ventaja de estar al último, es que vengo escuchando de todos los que vienen antes. Y pues casi que me vienen respondiendo algunas de las preguntas que yo ya las tenía planteadas, acá las tenía escritas y seguía armando, y sobre todo lo que le decía Gabriel Gómez, porque estaba con una consulta puntual. Era hasta dónde iba a ir el alcance de mi investigación, pero entiendo que ahora con esto pues yo tengo se me abre un abanico para poder encontrar múltiples aristas sobre las cuales puedo continuar con la investigación. No sé si estoy correcto. Cristian, no te olvides algo, mira. En la parte de la parte de método y metodología es súper importante para que tú vayas delineando tus resultados, ¿no? Y entonces tú en la parte de metodología puedes decir, mira, y resulta que mi unidad de análisis van a ser las prácticas sostenibles. Entalado, entalado y entalado. Y entonces resulta que tú le direccionas a tal punto de que tus resultados vayan hacia las prácticas sostenibles. ¿Sí? O sea, por eso es importante que el título sea así, ¿no? Un título así muy abierto, porque de repente eso nos lleva a que nosotros durante la investigación reflexionemos y digamos, quiero irme por este camino. ¿Sí? O sea, por eso está planteado así el tema y no habíamos puesto ni siquiera, mira, el tema en las viviendas en la ciudad de Quito. Tú puedes poner eso sin problema en la metodología. Y si quieres le direccionamos hacia allá, no tenemos ningún problema. Pero si en algún momento tú dices, no, mira, es que lo que pasa es que me lo pensé y quiero poner este de otro tipo de casos, es más, quiero poner un caso internacional para ver lo de las prácticas sostenibles, entonces te decimos, ponle, pero define en la metodología, sin ningún problema. ¿Sí, Cristian? ¿Hecho? Perfecto. Ya, Cristian. Entendido, está súper claro y pues estoy totalmente de acuerdo, me aclaró muchísimo las dudas. Chévere. Muy amable, Ya, Cristian. gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Cristian. Y bueno, por último estamos con Alejandro Galvez y con él el tema se consolidó como identidad visual como factor de comunicación. ¿No? Si estás, Alejandro, para que nos comentes si estaría también definido el tema en tu caso. Buenos días con todos. Bien. Sí, justamente lo tengo definido así. eh, para poder hacer un estudio de lo general y terminar en algo un poco más específico, como por ejemplo la parte de cromática o la parte de tipografía o quizás la parte de logotipo como factor de comunicación ya muy puntual dentro de toda la parte de comunicación que puede ser la identidad visual dentro de una marca, dentro de una empresa, ¿no? Sí, creo que está el tema súper claro, Alejandro, ¿no? Sí. Vamos a coger como las grandes teorías de soporte, precisamente temas de comunicación, ¿no es cierto? No sé, de pronto comunicación corporativa, ¿no es cierto? El tipo de comunicación que tú quieras apalancarle, ¿no? Y después hacer un diálogo, ¿no es cierto?, entre lo que es comunicación más identidad. De pronto el otro diálogo, ¿no? Identidad más imagen. De pronto el otro diálogo, identidad y posicionamiento. Mira, tenemos algunos diálogos previstos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que podemos ir alimentando desde diferentes frentes, sin problemas, ¿sí? Entonces, Sí, estamos por ahí. Sí, porque sería, o sea, lo que estaba pensando, porque mucha gente también se confunde en lo que es identidad e imagen visual, entonces por ahí tener justamente ese diálogo en lo que, para diferenciar en cuál es cuál y por qué la identidad visual es importante desde la parte de comunicación. Ya, y si quieres y si quieres aumentarle la palabra imagen, le aumentas. Tú dinos, ¿sí? Porque sí, son cosas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Pero acuérdate que dentro de ese concepto de identidad, quien nos contrata a nosotros o aquellos que nos perciben también, lo que perciben es la imagen, no necesariamente la identidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ahí te invito a que si tú quieres apalancarle de una manera un poquito más amplia tu tema, te pongas también la palabra imagen. Tú decides. ¿Sí?
Ya, chévere. Listo. Muchas Listo. gracias. A ti, Alejandro. Marlen, por favor, si nos ayudas con el URL donde están los formatos para que de una vez Al formato. podamos bajarles, ¿ya? ¿Sí? Bueno, sí, me escuchan, ¿no? Sí, sí. Me sale conexión Sí, inestable. sí. Bueno, entonces, bien, con esto habríamos entonces definido todos los temas de investigación y nuestro siguiente paso es muy importante porque ya nos vamos a ir a la escritura de nuestro artículo de investigación. Para la escritura de nuestro artículo vamos a necesitar formato de la presentación del artículo que se encuentra justamente, si me permiten, por favor, está en la página de yura.website, El enlace, ¿no? por Nos favor, mándale, ¿ya? ingresamos a... El enlace sería bueno. Ya, ok. Ese Claro, que yo está les ahí. envío en este momento el enlace y, ajá, claro, les envío el enlace y en la parte inferior, si me permiten, estaría lo que es el formato Jura Complexus. Ustedes acá pueden ver artículo científico formato Jura Complexus 2023. ¿No? Entonces, básicamente deberíamos descargar este formato en el cual nosotros nos vamos a encontrar con que ya está dividido, ¿no es cierto?, por el resumen, el abstract, keywords, introducción, método y bueno, y las partes que tiene el artículo. Entonces, sobre este formato nosotros ya vamos a empezar con la escritura de la investigación, ¿no? Si me permiten, amigos, rapidito les puedo decir, a pesar que está en el Drive, eh, decirlo acá en la sesión, quiénes son los tutores de cada persona, ¿no? Entonces, de Anaya es Armando Quintana, María Belén, mi persona Marlen, Andrés Gómez, Jorge Ojeda, María Burga, Armando Quintana, Iván Cruz, mi persona Marlen, Dorian Chávez, Jorge Ojeda, Amanda está con mi persona Marlen, Carlos Romero con Armando Quintana, Marilyn Velasco con Jorge Ojeda, Patricia Viracocha está con mi persona Marlen, Alejandra Benítez, Armando Quintana, Mónica Herrera está con Jorge Ojeda, María Gómez, Armando Quintana, Cristian con Jorge Ojeda y Alejandro Galvez con mi persona Marlen Romero. Entonces, esa sería la designación de temas y la designación también de tutores. Entonces, ahora lo que vamos a ver un poquito, amigos, no sé si podemos ya retroalimentar la parte de lo que es el artículo de investigación, Jorge y Armando. Marlen, por favor, compárteles el tema. No sé si ya está compartido el URL, ¿ya? ¿Sí? Para que de una vez le bajen, nos den bajando el formato del artículo. ¿Sí? Ya les compartí, ya compartiste, me parece que no todavía. Aquí está. Ya les he dejado también en el chat. Ya. Ahora mismo les comparto Nos en ayudan bajando, WhatsApp. por favor, el formato, ¿sí? Eso es lo primero. Por favor, desde este momento ya trabajemos en ese formato. No sin antes decirles que este formato nos va a servir solamente para el tema PDF, pero sus artículos nosotros los vamos a subir en HTML también, ¿ya? De tal manera de que en dispositivos móviles pueda leerse sin ningún problema. Esa es la intención. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, mire, como nosotros ya vamos a comenzar el tema de la escritura, por favor, vamos a ir directamente a la parte de la introducción. El resumen no lo escribimos porque se escribe al último, ¿sí? Vamos al tema introducción. Y en ese tema de la introducción, y eso también sería bueno que les comparta de ese URL, por favor, Marlen, porque ahí nosotros tenemos dos grandes definiciones, ¿no? Me parece que ese es el módulo 6, ¿sí? El 6 es Marlen, ¿sí? Y en ese módulo 6 tenemos nosotros unos pasos para que ustedes ya vayan escribiendo, ¿ya? Entonces, miren, en la introducción, lo primero es escribir un buen párrafo. Y cuando decimos un buen párrafo es un párrafo que tenga entre 3 y 5 puntos seguidos, ¿sí? Del planteamiento del problema. Pero por favor, vamos nosotros a entender que plantear el problema no es precisamente buscar algo negativo, ¿no? No es eso. Plantear un problema es
entender cómo nosotros visualizamos nuestro tema para interaccionar las diferentes dimensiones que alimenten a nuestro tema, ¿sí? Es decir, mire, si de repente nosotros estamos haciendo un estudio que nos lleve hacia los temas de comunicación, por ejemplo, que vi que hay algunos temas de comunicación por ahí. De repente, ¿y desde dónde le voy a ver a la comunicación? Le voy a ver desde el concepto, desde el posicionamiento, desde el contenido, desde dónde quiero verle, ¿ya? Entonces yo ya me hago una idea por acá, ¿no es cierto? Y digo, voy a escribir mi planteamiento del problema. Y en este artículo, nosotros vamos a analizar a la comunicación, planteando algunas dimensiones de análisis, tales como este otro, este otro, este otro. O sea, escribamos aquel introductorio que haga que la gente que va a leer nuestro artículo, ¿sí? De repente diga, ah, ya, de esto me va a tratar el artículo. Y es la primera parte, una introducción, ¿no es cierto? Pero ojo, a veces nosotros decimos, escribir ese planteamiento del problema también puede ser que nos lleve a generarnos algunas dudas. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no hice ese protocolo que decíamos en la sesión anterior, ¿no es cierto? El protocolo de investigación, yo todavía no tengo muy claro cuáles son las teorías de soporte de mi tema. Y entonces resulta que puede ser que yo diga, antes de escribir el planteamiento del problema, yo ya voy a revisar teorías de soporte, ¿no es cierto? Y voy a escribir algo de teorías de soporte, pero por favor, como teorías de soporte, como escuela de pensamiento, como área de conocimiento. Y entonces, yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero de repente las diferentes carreras, en muchas ocasiones, no tienen escuela de pensamiento. Y cuando decimos esto, dice, no tiene escuela de pensamiento, ¿por qué? Porque a veces nosotros hemos formado carreras súper operativas, súper técnicas, de acuerdo a la necesidad específica de alguien. Y lo que no hemos hecho, ¿no es cierto?, es tratar de darnos cuenta cuáles son las teorías que soportan al área de conocimiento, que a veces nos pasa eso, ¿sí? Hemos dicho también nosotros que estamos formando personas, o que estamos dando herramientas para que las personas realicen una actividad preestablecida. Pero desde la investigación consideramos que podemos formar no solamente el técnico, el profesional, sino también el ser humano que genere comprensiones. Entonces, para generar comprensiones, nosotros deberíamos empezar a buscar esas grandes teorías. Entonces, aquí también, por favor, vamos a invitar ya al interior de cada uno de los grupos de trabajo a identificar las teorías de soporte. Y seguramente esas teorías, una vez que yo las escriba, ¿no es cierto? Voy a escribirlas, resulta que me pueden dar un espaldarazo bastante grande para plantear bastante bien mi problema. Entonces, por favor, aquí nosotros vamos a hacer un diálogo, ¿no es cierto?, entre planteamiento del problema más teorías de soporte. Ojo, que no necesariamente es el estado del arte, ¿no? ¿Sí? Sino la teoría que apadrina mi área de conocimiento, ¿ya? En algunos temas de marketing, y ustedes que tienen por ahí algunos de esos contextos, en algunos temas de marketing dicen, es que el marketing no tiene teorías propias. Entonces nosotros nos quedamos pensando y decimos, puede ser que sí. Porque de repente, cuando nosotros veíamos los clásicos del marketing, por ejemplo, encontrábamos un procedimiento, pero no encontrábamos una teoría. Y entonces, por ejemplo, el marketing tenía que apalancarse de teorías desde la psicología. Hoy por hoy, de repente, tiene que apalancarse desde teorías que vienen de los sistemas. Pero sí, o sea, es una especie de interdisciplinar el marketing. Y podemos irle alimentando. O sea, lo interesante es generar esa comprensión teórica, ¿no es cierto? Para que inclusive cuando nosotros estemos frente a nuestros estudiantes, digamos, sí, mira, ¿y cuál es tu escuela de pensamiento? Ya me acuerdo de ahí, que aquí que está Armando, ¿no? Armando trabaja también en la Universidad Central. Y ahí por lo menos tenemos los chinos y los cabezones, ¿no? El uno socialismo y el otro capitalismo, y tenemos así, ¿no? Tenemos ese enclave. Pero esas no son solo esas no son las tendencias mundiales, pues. O sea, ¿cuál es la escuela de pensamiento que yo tengo?
¿sí? A mí me encanta, por ejemplo, mucho el tema de la sociedad global. Estamos en globalización, ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es tu escuela de pensamiento? Entonces digo, ¿tu escuela de pensamiento es sociedad global? ¿Tu escuela de pensamiento es proteccionismo? ¿Tu escuela de pensamiento es idealismo? O sea, ¿cuál es tu escuela de pensamiento? Entonces, ahí nosotros logramos diferenciar precisamente estudios de investigación versus los típicos estudios de mercado que nosotros hacíamos antes, que trazábamos una encuesta y decíamos, mira, pregunta esto, haz esto, y de repente esa encuesta no tenía ese asidero que le lleve a considerarse como una investigación formal. Entonces acá lo que nosotros siempre decimos, por favor, es que tenemos que manejar esas escuelas de pensamiento. Y este es el momento apropiado para que nosotros empecemos a buscar dichas teorías. Entonces, nosotros nos vamos a permitir, por favor, el día de hoy, sugerir algunas teorías de acuerdo a los temas que están planteados, ¿sí? ¿Para qué? Para que de repente empecemos este proceso de guía. Y el resumen, perdón, y la introducción termina, ¿no es cierto?, planteando el objetivo, ¿sí? O sea, al plantear el objetivo, nosotros vamos a decir, y estos son los resultados que nosotros vamos a esperar de nuestra investigación. De tal manera de que esa introducción a nosotros nos lleve precisamente a ir direccionando, ¿no es cierto?, nuestro estudio. Por favor, ustedes en esta página que les está mostrando Marlene, tienen varios contextos, ¿no? O sea, no es lo mismo una introducción para una revisión de literatura que para un metodológico, que para un... No es lo mismo, ¿no es cierto? De repente, la introducción en un metodológico tiene que tener un fuerte estado del arte, en un metodológico. Pero en una revisión de literatura, el estado del arte va a ser los resultados. O sea, entonces, eso sí tenemos que ir pensando bonito, pero para no confundirles mucho, por favor, aquí está bien clarito, ¿no? Teorías de soporte, teoría de soporte, objetivo y al inicio el planteamiento del problema. Esos 3 puntos son súper importantes, Marlene. ¿Sí? Por favor. Claro que sí. Armando, quizás algo para complementar. Gracias, Marley. Bueno, yo había puesto en la mañana en el chat algunas recomendaciones, ¿no? Y recomendaciones muy simples, muy sencillas. Creo yo que si ustedes van hacia el formato, ustedes inclusive en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo van a encontrarse ciertas indicaciones, cómo se establece un resumen, cuál es el contenido del resumen, hasta 250 palabras, narrado en pasado, que debe tener el objetivo, etcétera, etcétera. De igual, en la introducción ustedes van a encontrar una pequeña ayuda a memoria de cómo vamos a establecer, pero yo creo que es importantísimo abordar lo que nosotros estamos teniendo en la pantalla, tener claro lo que nosotros estamos teniendo en la pantalla. Creo que hay 2 o 3 multidisciplinares, creo que hay. Pero de ahí, y todos van a ser de revisión de literatura, por lo tanto, creo que está claro, ¿no? La introducción, no quiero ser redundante, ya Jorge lo dijo, y iremos abordando. Más bien yo creería que ahora como ya están asignados los tutores individuales de cada uno de ustedes, eh, yo creo que sería importante, Marlen, que publiquemos el número telefónico, a lo mejor de cada... Ya le damos la palabra a Andrea, por favor. A lo mejor el número telefónico de cada uno de nosotros con la finalidad de que cualquier inquietud ya en la redacción tengan ya el contacto directo con cada uno de nosotros, a más de respetar evidentemente el calendario que ya tenemos, ¿no? Y las tutorías que les iremos indicando. Algo que es importante, por favor, para pasarle la palabra a Andrea, es las normas de redacción. Por favor, las normas de redacción. Tenemos nosotros que estar claros en que existen normas para redactar estilos, ¿sí? Estilos de redacción, que sería importante que también revisen eso un poquito.
las normas, los conectores de investigación, porque no es cuestión de tirar y tirar y tirar ideas y autores y ideas y autores, ideas y autores, que probablemente no nos conducen a nada. No nos olvidemos que son autores, conectores y reflexiones de ustedes, sobre todo, en la parte de esa revisión que hemos hecho. Por lo tanto, es necesario leer autores, amigos. Es necesario leer autores. No creamos que cogemos un autor, cogemos una partecita, lo ponemos, lo citamos, cogemos otro autor, lo citamos. No va por ese lado. Yo creo que ustedes tienen en el curso, en el contenido, la suficiente idea o el camino dado, el camino trazado para ir siguiendo. Y yo les decía hoy en la mañana a Jorge y a Marley, si es que seguimos las pautas y los pasos que nosotros tenemos en el curso, más el formato, yo no creo que deberíamos complicarnos demasiado. Nada más. Andrea, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por las explicaciones y la retroalimentación que han dado nuestros tutores, ¿no? Ahora estamos un poco repartidos en grupos de acuerdo a la experticia de nuestro tutor. Por favor, también tengan en cuenta que pueden consultarme alguna inquietud. Si no tienen confianza de poner en el grupo, pues pueden escribirme. La idea es que su tutor realmente es su amigo acompañante en este proceso. O sea, como les había dicho, pues la red da esta apertura para tenerles la confianza de preguntar una y otra vez lo que sea necesario, de tal forma que en este proceso de inicio que iniciamos el día de hoy, pues todo vaya fluyendo, que todo vaya complementándose, que cualquier cosa que quede sin aclaración durante la revisión de los documentos de la página de Ciensus, o cualquier cosa que no haya quedado claro en las grabaciones, que por cierto van a estar en el Drive. O sea, vamos a bajar todas estas grabaciones del computador, sea de Marlene o de Jorge, para que todo el mundo tenga de acuerdo a la fecha y pueda también revisar. Entonces es importante que revisemos esta retroalimentación, y si quedase alguna duda, por favor, con toda la confianza, pregúntenmelo a mí o si no a cada uno de sus tutores. Procuraremos hacer un link de grupo de WhatsApp para que cada uno tenga su propio grupo con cada uno de los tutores. Es decir, habrá los tres, uno de Jorge, uno de Armando y uno de Mar. Y con eso creo que la forma de trabajo pues está súper clara. Organicémonos para dar tiempo durante estas semanas, ya que se da periodos. En el sílabo están determinados periodos para realizar cada una de las partes del artículo. Entonces, hemos dado fracciones de una semana o una semana y media, de tal forma que tengamos un borrador más o menos pensado en que en un mes ya tengamos prácticamente la mayoría de las secciones para comenzar con el proceso editorial. Entonces, aquí podemos verlo en pantalla. Les hago acuerdo un poquito. Desde el día de mañana, pero podemos conversar desde el día de hoy, hemos propuesto hacer la introducción. En la introducción, como les había mencionado Jorge, es esto súper importante porque cada uno va a dar un enfoque disciplinar, multidisciplinar, de una teoría, de dos teorías, de cada uno vamos a saber qué tema. Entonces, en ese sentido, esta búsqueda de información se enfoca mucho a esta cuestión de qué enfoque le voy a dar, qué teorías me va a padrinar. De ahí tenemos el otro periodo que es del 19 al 26, en el que haremos el método. Les digo un paréntesis, ¿no? Habíamos conversado hace un tiempo en la otra capacitación con Jorge y Armando y Marlene, que una de las formas más fáciles de elaborar artículo nos resultó en algunos casos, y digo en algunos casos, la metodología. Entonces, de acuerdo a lo que yo crea, puedo empezar por la parte metodológica o por la introducción, tomando en cuenta estos periodos de escritura. Entonces, en ese sentido, consulten con su tutor para que les vaya dando la guía y podemos basarnos exactamente como está previsto, ¿no? Introducción, método, resultados, discusión. Miren ustedes la mejor forma. A mí me ha ido bien y tomé de palabra cuando sugirió Jorge por primera vez de que el método a mí me da un orden de desarrollo de todo el artículo. Y eso me ha servido en todos los tipos de artículos, no solo en las revisiones. Entonces, piénsenlo, cada uno tiene su forma de trabajo.
Miren ustedes, también cuando uno es más así como sistemático, digo yo que tengo una mente extremadamente sistemática, me acomoda mucho hacer primero el método y después ir organizando mis resultados. ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta que compilé, pero ahí es mi forma, ¿no? Solamente quería compartir este comentario para que ustedes miren los rangos de escritura, para que ustedes se vayan liberando más o menos de todo este borrador de artículo por mayo. Hemos pensado la segunda semana, la tercera semana de mayo, mejor dicho, el 19, como tope del primer borrador. Eso no quiere decir que todavía esté escrito en piedra, habrá que afinar cositas, pero la idea es que el proceso editorial comience y ya pasemos lo que llamamos comúnmente el florón, ¿no? Y que ya este borrador hermoso, que lo fuimos construyendo de a poco, lo pasemos a nuestros compañeros de la editorial Yura para que esto ya pase a las revisiones respectivas. ¿Sí? Apoyémonos mucho del equipo y les digo, el éxito de este proceso de capacitación es de esa confianza de tratar de aprovechar la experticia que tenemos de los tutores. No quedamos con las dudas, mientras más preguntemos, más rápido saldremos de cualquier obstáculo que tengamos. Entonces, tengan esa confianza para apoyarse en su tutor. Eso nomás, amigos. Muchas gracias, André, por la retroalimentación. Así es, amigos, nuevamente entonces mencionarles que en el curso nosotros tenemos la parte de introducción en el cual, como Jorge y Armando habían mencionado, ya vamos a iniciar con la escritura de nuestro artículo de investigación en el formato que ya les he enviado también por WhatsApp. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros, como ya habíamos estado mencionando en las sesiones pasadas, es quizás un poco programarnos para escribir primero en tercera persona, porque estamos escribiendo un artículo metodológico, ¿no? Perdón, estamos escribiendo un artículo académico, no de literatura. Entonces, primero programarnos para eso, hacer una búsqueda de las teorías grandes que van a soportar nuestra investigación y plasmar estas teorías en no más de 2 hojas, que es más o menos lo que contiene la introducción, bueno, en este caso de la mayoría de las investigaciones que son de tipo de revisión de literatura, ¿no? Posteriormente, también en las sesiones más pequeñas que nosotros hagamos, les vamos a dar también la orientación de cómo hacer la búsqueda de la información, por ejemplo, del estado del arte, ¿no? ¿Qué bases de datos tenemos que utilizar? Pero también está en el curso, como Ser Cielo, Mendeley, algunas otras bases de datos como Google Académico y demás, donde nosotros vamos a poder obtener información del estado del arte, sobre todo, ¿no? Asimismo, mencionarles que muchas veces nosotros cuando hablamos de teorías, quizás nos imaginamos que está en el libro tal, de tal autor del libro 1900, no sé cuánto, 5800 tanto. Hay muchas teorías, amigos, que se encuentran en artículos de investigación, ¿no? Puede ser el caso del de sistemas, por ejemplo, o de la teoría del caos, que se utiliza mucho también. Estas teorías están en artículos y nosotros en este momento, de acuerdo a los temas que hemos definido, vamos a hacer esa búsqueda de estas teorías que van a soportar y le van a dar también el soporte científico a nuestros temas de investigación. Bien, creo que con eso, no sé si Jorge y Armando quisieran puntualizar en algo más, si no, pues vamos a hacer la división, ¿no es cierto?, de los pequeños grupos. No, Marlene, solamente despedirme. Desde mañana comenzaríamos ya nuestras tutorías individuales, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo nos organizamos mejor por los grupos. Y bueno, de aquí hacer nuestro trabajo, ¿ya? Gracias a todos, muy amables. Así es, Armando. No, creo, vuelvo a repetir lo que ya no quiero ser más bien repetitivo. Creo que desearles el mismo éxito. Hasta hoy hemos sido eminentemente teóricos. Creo que hoy comienza realmente la aventura, la hermosa aventura, como decía Andrea, para unos, espero que no sea tortura para otros, pero créanse que si seguimos paso a paso las indicaciones y sobre todo el contenido que tenemos, esas ayuda a memorias que tenemos como las que está presentando Marlene en este momento en la pantalla,
son unos tips gracias Marlene, son unos tips muy significativos de todo el curso. Es decir, desde donde partimos, desde el primer día de clases, absolutamente de todo el curso, créanse que nos va a conducir a que salgamos con mucho éxito. De mi parte, a los 15 colegas, pero sin embargo, de manera especial a las 5 personas que están asignadas bajo mi responsabilidad, van a tener toda la apertura, vamos a tener una comunicación permanente. Hay que saber entender un poquito si es que la respuesta no es de manera inmediata, pues saben también que tenemos otras actividades, pero no quiere decir que evidentemente esto deje de ser menos importante, pero tengan la plena seguridad que nos vamos a estar conectando. Cualquier inquietud, por favor, cualquier inquietud de las 5 personas que están, de los 5 amigos y colegas, no duden, la duda en investigación se hace preguntando, ¿no? Acuérdense ustedes que habíamos hablado en una de las tutorías anteriores, yo les había dicho, cuando la metodología se parte, el método de la parte lógica fue a través de la observación, y esas dudas que René Descartes dice, no des todo por cierto, sino mantén la duda, es lo único que nos conduce a nosotros a establecer esos conceptos y esas definiciones que en la investigación tenemos, ¿no? Ayer teníamos una conversación un poquito encarnizada con Jorge, ¿no? Hablando de la parte espiritual, de la parte religiosa y de la parte de investigación. Precisamente esa es la duda que nos debe a nosotros llevar a dejar muy claro esos conceptos que ustedes están. Los temas son interesantes, sin duda alguna, los temas son atractivos, sin duda alguna, los temas son de aporte social, sin duda alguna, los temas esperemos que no queden exclusivamente un artículo de revisión de literatura, sino que ustedes sepan llevar y por qué no trasladar a las aulas, que sería fantástico. Así que no, nada más, ya se les va a dar las indicaciones de cómo vamos a hacer las reuniones grupales, y de mi parte también muy buenos días, gracias por estar del otro lado. Y adelante, ánimo. Muchas gracias. Adelante, André. No, solo iba a decir gracias, pensé que no iba a percibir. Dale, Marlon, perdón. Bueno, algo más solamente para cerrar. Nuestras fechas están en la parte de programación en el curso. La parte de introducción vamos a dar inicio el día de mañana, como había dicho Jorge, del 11 de abril al 18 de abril. El 18 de abril, amigos, tiene que estar aprobada la introducción, ¿no? O sea, en este periodo nosotros vamos a ir dando guías, tutorías, para que ustedes puedan escribir su introducción, pero hasta esta fecha debe estar aprobada la introducción por cada uno de sus tutores para pasar al siguiente, que sería el método, ¿no? Entonces es súper importante, no es un periodo de flexibilidad donde, en este periodo puedo escribir. No, en este periodo tienes que escribir y también tienes que enviar tus adelantos, recibir retroalimentación, hasta que en esta fecha final debería estar aprobada la introducción. Y con eso, amigos, pues vamos a empezar lo que es este nuevo reto tan interesante y emocionante para todos, de mucha lectura, mucha investigación, que es la escritura de un artículo científico de investigación. Muchas gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla, y bueno, ya nos vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. Gracias, Andrea, gracias, Jorge y Armando, y gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.